El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Fue el que dio el testimonio de uno de los más horrorosos episodios de la historia del género humano. La caratteristica del lager nazista è di annullare la personalità nell'uomo all'interno e all'esterno. Dio el testimonio de lo que significó el Holocausto, la masacre nazi y particularmente los campos de concentración. Se llamó Primo Levi y es considerado uno de los mayores escritores que ha tenido el género humano en el último siglo. Primo Levi entró en el infierno y quiso dar testimonio. Primo Levi no tenía mucho que ver con lo que lo habría de transformar y transformar sus libros en algunos de los más leídos de las últimas décadas. La mia esistenza è stata segnata da due fatti fondamentali. Il primo, la prigionia ad Auschwitz. La seconda, di aver scritto della mia prigionia ad Auschwitz. Primo Levi se graduó de químico en Italia. Era un judío sefaradí italiano dedicado a su profesión. Se graduó en 1941. Había estallado la guerra. Mussolini había tomado el poder. Mussolini se había aliado con Hitler. Las hordas del fascismo recorrían Italia, destruyendo, quemando, atacando. Primo Levi sintió, joven químico totalmente inexperto en la vida y en todo, que su deber era participar en la resistencia antinazi italiana. Y se fue con algunos compañeros a tratar de sumarse a la resistencia. Era una presa fácil. Casi de inmediato lo atraparon los fascistas italianos y como era judío, lo entregaron a los nazis. Y los nazis lo llevaron a un campo de concentración que formaba parte de Auschwitz. Nadie describió con más profundidad, transmitió con más profundidad lo que es un campo de concentración que el gran Primo Levi. L'intera Germania nazista era un campo di concentramento. È forse stata la prima volta in tempo recente in cui l'antisemitismo è stato progettato, pianificato, organizzato dallo Stato, non soltanto tacitamente consentito, ma voluto. E non c'era scampo, l'Europa intera era diventata un'enorme trappola. Io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere. Direi che dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz, o perlomeno tenendo conto di Auschwitz. Qualcosa
con Auschwitz qualcosa di irreversibile è successo nel mondo. Qualcosa di irreversibile è successo nel mondo. Sopravvissuto allo scopo di scrivere. Dopo Auschwitz non si può fare poesia se non su Auschwitz. Sus libros, Si esto es un hombre, Hundidos y salvados, La tregua, que narra lo que sucedió cuando terminó la guerra y salió del campo de concentración y lo que sucedía en Europa del Este y su largo vagabundeo hasta poder llegar de nuevo a Italia, donde se estableció como un profesional químico, director de una empresa, formó familia y se dedicó al mismo tiempo incansablemente a lo que sentía como imposible de evitar, che es dar testimonio. A quel tempo in Italia credo nessuno, neppure le persone meglio informate sapevano cosa volesse dire Auschwitz. Recuerden ustedes, los nazis tomaron la decisión de eliminar a todo el pueblo judío hacia 1939, casi cuando comenzaron la guerra. Porque Hitler vio que esto era ser consecuente con lo que proclamaba y era además un instrumento fácil para reclutar aliados en población con potencial nazi fascista de los países ocupados y para meter a todo el pueblo alemán en una empresa que no tenía retorno posible. En el crimen, uno de los crímenes más monstruosos de la historia. Pero tomada la decisión, había un problema técnico. ¿Cómo se hace para eliminar a 6 millones de personas en el menor tiempo posible para que eso no despierte la atención de todo el planeta y con la mayor eficiencia para implicar el menor número de fuerzas que se necesitaban en los frentes de guerra? Era un problema técnico no fácil de resolver. Primero los nazis empezaron a matar pueblos enteros, a recorrer las 10.000 aldeas judías que había en Europa Oriental y hacían reunir a toda la población del pueblo en la plaza central del pueblo y los fusilaban a todos. O los encerraban en una sinagoga y le prendían fuego a la sinagoga. Pero esos métodos eran muy lentos. Con esos métodos no se podía matar a 6 millones de personas en un tiempo que no despertara finalmente un clamor universal. Y entonces los nazis inventaron los campos de concentración. Nunca en la historia había habido antes algo parecido a un campo de concentración. Inventaron Auschwitz, Treblinka, Majdanek. La mayor parte de ellos estaban situados en Polonia. Allí crearon las cámaras de gas. Se podía matar con una eficiencia que no conoció nunca el género humano en su historia. Las víctimas judías bajaban del tren y a los 10 minutos habían sido asesinadas. Del tren eran llevadas, había una selección de la que se apartaban algunos para ponerlos a trabajar. Unos pocos lograron escapar de los trenes y empezaron a dar testimonio de lo que estaba sucediendo ante un mundo que, por un lado, fue incrédulo totalmente ante las narraciones de los que lograban llegar para dar testimonio y, por otro lado, trataba de autojustificar su pasividad total frente al crimen monstruoso. Y entonces no aceptaba los testimonios. Los primeros testimonios fueron totalmente negados, rechazados, como que eran un invento delirante. Y nadie podía imaginar los trenes,
y podía imaginar lo que era Auschwitz adentro. Muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración no quisieron dar testimonio en toda su vida, porque dar testimonio de lo que vieron, de aquello en lo que estuvieron inmersos, de aquello de lo que sobrevivieron por milagro, todos los que sobrevivieron por milagro, significaba evocar internamente un universo totalmente invivible, con el que no se podía convivir. Jorge Semprún lo relata excepcionalmente. Jorge Semprún también estuvo en un campo de concentración. El gran ministro de Cultura de la España democrática, uno de los mayores escritores de lengua española, narró lo que vio en el campo de concentración, pero Jorge Semprún dice: lo contuve durante años. Me desgarraba entre poder transmitirlo y no poder transmitirlo, porque es intransmitible, dice Jorge Semprún. Primo Levi se midiò con il desafio di trasmettere lo intrasmittibile. È toccato a pochi la fortuna di riuscire a conservarsi consapevoli durante la prigionia. Molti hanno dimenticato tutto, non hanno incise nel nastro della memoria, per così dire. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Ernesto Sábato explicó esto brillantemente. Presidió la comisión investigadora de los crímenes de la dictadura militar que produjo el informe Nunca Más. Sábato dice: mucho peor para mí que las amenazas de muerte permanentes que recibí desde que presidí la comisión Nunca Más, que los atentados contra su casa, mucho peor que todo eso fue recibir los testimonios. Porque recibir los testimonios fue entrar en el infierno, dice Sábato. Y del infierno es muy difícil retornar. Entrar en los campos de concentración argentinos, en los campos de exterminio argentinos, en los aviones de los que se tiraban vivos a jóvenes, hombres y mujeres, llenos de ideales, era entrar en el infierno. Primo Levi entró en el infierno, del que no se sale con ninguna facilidad, y quiso dar testimonio. Primo Levi tuvo el coraje, la valentía de sobrevivir y contarlo, con maestría literaria excepcional, haciendo de trizas corazón. Evidentemente se desgarraba al contarlo. Tan bien lo contó que hasta llegó a representarlo en un poema. Su libro, Si esto es un hombre, se inicia con un poema. Primo Levi escribe: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos. Considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo,
quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostarse, al levantarse, repetíselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Primo Levi dice, no olviden. Los nazis agregaron a los trenes abarrotados, a los guetos donde condenaban al hambre a morir de hambre, a las patrullas de fusilamiento de pueblos enteros, al gas Ciclón B, le agregaron en Auschwitz la eliminación de la dignidad umana. Sono fotografie scattate da un deportato all'interno di un campo di concentramento. La caratteristica del lager nazista è di annullare la personalità nell'uomo all'interno e all'esterno, non soltanto del prigioniero, ma anche il custode. Sono due itinerari divergenti ma che portano al stesso risultato. Ustedes se preguntarán por qué en los campos de concentración les ponían un número y los sobrevivientes llevan hasta el día de hoy el número tatuado. Porque desde el momento que entraban en el campo de concentración habían dejado de existir como hombres o mujeres. No se los llamaba más por su nombre, se los llamaba por su número. Una genialidad para destruir totalmente la psiquis de un individuo. Y se trataba de degradarlos hasta las últimas instancias. Cuando aparecen los sobrevivientes de los campos de concentración, cuando llegaron los ejércitos aliados a los campos, aparecen esqueléticos porque se los trataba de matar por hambre, la comida era casi inexistente, y aparecen las mujeres rapadas, aparecen los números tatuados. Se trataba de destruir el alma, de destruir la psiquis. Primo Levi narró todo eso, mejor que nadie. Se le hizo una entrevista a Primo Levi poco antes de fallecer. Y el periodista, una entrevista de altísimo nivel, ha tenido muchísimas entrevistas. El periodista escribe: tenía el cabello y la barba blanca, tenía una mirada un poco irónica y una sonrisa pícara, una inteligencia muy ordenada con recuerdos precisos detallados. En un momento de la entrevista tomó en sus manos el papel en el cual yo había escrito mis preguntas y en el reverso dibujó un plano de Auschwitz, con el lugar central, los campos anexos, los nombres de algunos prisioneros, sin quiebres, es decir, sin rencor. Muchas veces me pregunté respecto de la razón de esta moderación, de esta suavidad. La única respuesta que me sigue conformando es la siguiente. Levi no gritaba, no insultaba, no acusaba porque no quería gritar. Quería mucho más que eso, quería hacer gritar. Renunciaba a su propia reacción para dar lugar a la reacción de todos nosotros. Su razonamiento era de largo aliento. Su moderación, su suavidad, su sonrisa, que tenía algo de tímido, casi infantil,
eran en realidad sus armas. Dejó testimonio de algo que el género humano realizó, de un genocidio en donde los mismos que durante todo el día se dedicaban a instalar el ciclón B, a tratar de destruir los cadáveres, a que los trenes siguieran funcionando a tiempo permanente, después se iban a sus casas. En el mismo campo de concentración, los oficiales alemanes y sus colaboradores polacos y de otras nacionalidades se iban a sus casas a escuchar música clásica, a compartir con sus esposas en sus hogares bien cuidados la música clásica. Penso anche che ci siano dei paesi in cui ci sarebbe il desiderio di fare un Auschwitz e mancano solo gli strumenti. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führung. Esistono segnali che questo avvenga, dimenticare o addirittura negare. Questo è significativo. Chi nega Auschwitz è quello stesso che sarebbe pronto a rifarlo. La voz de Primo Levi se alzó para que la memoria no desaparezca, para que los seres humanos no vuelvan a cometer genocidios. ¡Ningún ser humano es ilegal! La voz de Primo Levi nos reclama a todos frenar a todo brote de antisemitismo, racismo y xenofobia. Como él planeó, con su voz suave, el profeso, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Il prossimo fuoco sarà ravvivato da noi. Nel posto, nel tempo e nel modo fissato da noi. Nessuno potrà soffocarlo, diventerà immenso. Mi sembra già di vederlo, se solo ci penso. Non vincono, non vinceranno, non hanno domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste, fortissime mani. Estamos de pie.